Muy buena tarde cada uno de ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí, se escucha. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Iniciamos con la clase del día de hoy, maratónicamente, ya que creo que el 19 inician las evaluaciones finales, si no estoy mal. Y pues, bueno, no he verificado el calendario para tener en cuenta la fecha de nuestro examen, el examen o evaluación final de Derecho Procesal Penal 2. Sin embargo, pues sí estamos a muy poco tiempo, esperemos avanzar lo más que se pueda. Como les digo, trato de que ustedes tengan un criterio propio y amplio de cómo en la práctica se llevan a cabo las diferentes diligencias en las etapas. Y si bien es cierto, vamos por la segunda etapa, es importante todo lo que se va ventilando en la primera etapa y en esta segunda, que es la etapa intermedia. El día de anteayer platicamos con respecto a la etapa o fase intermedia, establecimos lo que es una definición de la fase intermedia, ¿verdad? Y algunos aspectos que son de mucha relevancia. Quiero agregar, aparte, que la fase intermedia tiene algunas características. Se las voy a mencionar, sin embargo, como es de costumbre, yo voy a hacerles llegar siempre ese material de apoyo que sustenta lo manifestado y a la vez les sirve a ustedes para tener una idea más amplia del criterio que puedan manejar ustedes de conocimiento. Y bueno, la evaluación pues es como un termómetro, ¿verdad? En el cual pues se establece qué grado de conocimiento tienen ustedes, pero eso no determina la situación de conocimiento, sino que puramente de aprendizaje. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que la fase intermedia también reviste ciertas características y son específicamente 2, 4, 5, 6 características. En primer lugar, como características de la fase intermedia, está que es una fase funcional inherente al modelo acusatorio. Cuando hablamos de que es una fase funcional que se adapta o tiene o reviste las características de un modelo acusatorio, pues ustedes han sabido que en teoría del proceso posiblemente que existen sistemas de valoración, sistemas de prueba, y también existen esos famosos sistemas con los cuales pues se ha adoptado algunos de manera muy apropiada en nuestro Código Procesal Penal. Y es ese modelo del sistema acusatorio, ¿verdad? Y en cuanto al sistema acusatorio, pues reviste la prioridad de que se da ese contradictorio, ¿verdad? Se da ese beneficio de que la persona tiene derecho a ejercer su propia defensa. Entonces, como una de las características es que tiene o es inherente al modelo acusatorio. O sea, la funcionalidad de la fase intermedia tiene que ver con la adopción del modelo acusatorio y se funda en la idea de que los juicios, o en este caso las audiencias, deben ser convenientemente preparados y de que solo se puede llegar a ellos luego de una conveniente actividad responsable. Pero si hablamos de este sistema procesal, denominado modelo o sistema acusatorio, pues se sabe que obviamente tiene y existe la posibilidad de ejercer esa acción en cuanto al derecho de defensa. Número 2, como característica, es judicial. Los actos procesales de la etapa intermedia van ligados o dirigidos al juez de control, quien a su vez dirige esta fase. Claro que una audiencia intermedia debe ser la segunda fase, la segunda etapa, en la cual debe tener un ente contralor. Ese ente contralor debe ser competente y en base a su jurisdicción. Y obviamente debe ser un juez que ejerza la competencia y jurisdicción para conocer del asunto. Entonces, es judicial porque lo conoce el juez que corresponde. Tercera característica,
es oral y es también contradictorio. Yo creo que acá pues, sabemos perfectamente que en el derecho penal la mayoría de diligencias se dan de manera oral. Si bien es cierto, hay solicitudes por escrito, como ciertas peticiones que se realizan, inclusive a favor de los sindicados, regularmente el derecho procesal penal es oral, es generalmente oral. Entonces, como tercer característica, es que también es oral y también contradictorio. Obviamente, como cuarta característica es preclusivo. O sea, para cada acto en la etapa intermedia se ha establecido la observancia de un determinado plazo procesal de estricta observancia para los sujetos procesales, lo cual denota el carácter preclusivo de la citada etapa o fase procesal. ¿Qué significa entonces que es preclusivo? Que tiene plazo establecido. Cuando hay plazo establecido y no se cumple con el mismo, entonces existe la posibilidad de solicitar un beneficio. Tal vez la preclusión en este caso es un poco amplio. Yo simple y sencillamente soy del criterio de que si no se lleva a cabo una audiencia por X y Y razón, se pierde el momento procesal, salvo que se presente una excusa de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y la ley establece que si alguien no comparece a una audiencia, en este caso la etapa intermedia o fase intermedia, debe la ley otorgarle el plazo de 24 horas, de acuerdo a la ley del organismo judicial, para que presente su respectiva excusa. Caso contrario, pues entonces puede determinarse inclusive el abandono del sujeto procesal que no comparezca. Y en ese caso, entonces sí, es bastante estricto el término o los plazos establecidos o los que se han señalado. Ahora bien, hay también situaciones en las cuales a veces por carga de trabajo, ya sea del ente investigador o del ente contralor, a veces se suspenden las audiencias. Y en este caso, si se suspenden por esa razón, deben especificar claramente por qué se da, ¿verdad? Pero no debe abusarse de ello por el respeto al derecho inherente a los sujetos procesales, en este caso a los sindicados, de estar suspendiendo las audiencias. Número 5, que es de acuerdo a las características de la fase intermedia, es que es una etapa de control de la actuación del Ministerio Público. Según el autor del libro, establece y sostiene que la separación del juez como órgano de acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. O sea, circunstancial a este principio lo es el método de la contradicción que se expresa en la exigencia de que haya un juez imparcial que controle la acusación rechazándola o admitiéndola, en cuyo caso ordena la apertura a juicio, que es uno de los casos, un proceso o bien en su defecto pues un beneficio. Ustedes saben perfectamente cuáles son los beneficios que pueden provocar, y en este caso puede ser el sobreseimiento o bien la clausura, ¿verdad? Clausura profesional. O sea, un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a juicio al sindicado no sea apresurada, ¿no?, superficial, o que tampoco sea de manera arbitraria. Toda acusación debe ser fundada, y desde luego que esto significa que los elementos de convicción, o sea, en este caso los medios de investigación, establezcan una probabilidad de que la persona acusada ha cometido el delito y de que existen medios de investigación que puedan probar eso o ello, o esos extremos en un juicio oral y público. Entonces, la fase intermedia cumple una función de discusión o debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. Entonces, esta quinta característica es fundamental porque ¿qué se analiza en una etapa intermedia? La discusión de esa acusación, la discusión de ese acto conclusivo propuesto por el ente investigador, ¿verdad? Muy bien. Número 6. Cumple con una finalidad de saneamiento. O sea, como característica número 6, cumple con una finalidad de saneamiento porque es la etapa donde se examinará con fin de corrección o subsanación la presencia de errores o defectos formales tanto de la acusación del Ministerio Público como de la defensa del sindicado.
Todo ello por la salud de un juicio o un futuro juicio oral. Asimismo, es el momento procesal para analizar si es pertinente, la pertinencia, utilidad y licitud de los medios de investigación ofrecidos por las partes, con la finalidad de decidir cuáles serán admitidos en su juicio. Ya cuando hablamos de esos medios de investigación que van a ser ofrecidos, pues ya nos hacemos la idea de la audiencia de ofrecimiento de prueba, que también lo platicamos el día de hoy. Y para ello, pues también es importante manifestarles que en el material de apoyo, pues siempre estos extremos van, como por ejemplo, es fundamental, ¿verdad? Que estos requisitos, estas características, perdón, de la fase intermedia son fundamentales, pero revisten el sustento en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, en sus incisos del 1 al 5, en el cual pues establece esos requisitos esenciales que debe llenar toda acusación, ¿verdad? El artículo 336 del Código Procesal Penal, pues obviamente establece la actitud del sindicado. Si bien es cierto, la ley establece en ese artículo que es actitud del acusado, pues obviamente son tres extremos. Primero, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección, que es uno de los extremos. El segundo, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Se habló de esos obstáculos a la persecución penal y civil. Y tres, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones a el sobreseimiento o la clausura, ¿verdad? Y el artículo 37, pues reconoce la figura del querellante adhesivo y debe llenar ciertos requisitos. En este sentido, también el artículo 338, siempre hablando del Código Procesal Penal, establece la actitud de las partes civiles, ¿verdad? El artículo 339 establece esa oposición. Obviamente, la parte sindicada y su defensor tienen derecho a oponerse en esa audiencia intermedia, ¿verdad? Eso bajo las premisas contenidas en el artículo 339. Y así hemos venido hablando de artículos relevantes como lo es el artículo 342, el cual pues puede establecer esa apertura a juicio. Sin embargo, también al aperturar un juez, aperturar a juicio a un sindicado o a varios sindicados, también puede modificar la calificación jurídica. Eso lo platicamos el día de anteayer, y esto contenido en uno de los incisos del artículo 342 del Código Procesal Penal. Y luego, pues platicamos ya algunos aspectos que tienen que ver con el ofrecimiento de prueba en cuanto a su plazo, que es al tercer día de celebrar la audiencia intermedia, lo cual pues yo les manifesté a ustedes que regularmente no se cumple con ese plazo por el tema de la carga de trabajo que tienen principalmente los juzgados de instancia penal o los juzgados de paz penal en su defecto. Entonces, señalan las audiencias para un día determinado, no dentro de esos 3 días, pero que tampoco sea pero muy amplio o muy lejano, ¿verdad? Tiene que ser lo más antes posible, puede ser 15 días o como máximo 3 semanas o en su efecto, como último caso, un mes. Muy bien, y para ello, pues ya les manifesté el tema del ofrecimiento de prueba. Se hace a través de un escrito, o se realiza a través de un escrito, el cual se presenta en el momento del día y hora citados, previo a inicio de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ese escrito debe contener datos del número de proceso, del abogado representante, del sindicado, los sindicados, y desde luego los medios de prueba que se presentan, ofrecen, para que sean examinados por el juez de primera instancia. Ojo con esto, quien examina ese ofrecimiento de prueba es el mismo juez que conoce la etapa intermedia, es el juez de primera instancia. Y obviamente, pues, el artículo
43 del Código Procesal Penal reviste esa importancia de esa audiencia de ofrecimiento de prueba y que los medios de prueba sean medios de prueba pertinentes y que también sean legales para ser examinados en un juicio oral y público. Si existe prueba abundante, prueba innecesaria, pues el juez podrá rechazarla, ¿verdad? Sin embargo, como una idea que puedo darles, una manera de ilustración, regularmente la audiencia de ofrecimiento de prueba, al iniciarse, al verificar la presencia de cada uno de los sujetos procesales, se verifica entonces esos escritos solicitados por cada una de las partes y se intercambian tanto a la parte contraria, si hay querellante, también si el querellante tiene facultad también para proponer medios de prueba a través de su abogado director. Y desde luego que, ojo con esto, un abogado defensor representa a sindicados, un abogado director representa a él o los querellantes adhesivos. Y entonces, ¿quién puede también provocar, ofrecer medios de prueba que sean idóneos, que sean necesarios, que sean pertinentes y que también sean legales? Entonces, cada quien se le brinda o le da la palabra al señor juez para que ofrezca sus medios de prueba. Esos medios de prueba pueden ser de diferente índole. En este caso, pueden ser medios de prueba testimoniales. Si lo fueran de carácter testimonial, pues nombrar a él o las personas que pueden ser testigos en un juicio oral y público. Esas personas deben ser debidamente individualizadas con nombre propio, nombre completo, su número de documento personal de identificación, dirección del lugar para ser citados, número telefónico. Estos son requisitos esenciales. Y también debe establecer, de conformidad con lo que establece la ley en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que para qué puede diligenciarse o qué le consta de determinada actitud dentro de un juicio oral y público. Entonces, ¿por qué se presenta un testigo? Se debe establecer en ese escrito por qué se presenta, cuál es el motivo por el cual se presenta el testigo. Si le constan los hechos, pues se le constan los hechos por X o Y motivo, pues entonces debe especificarse como extremo. Esto es en cuanto a la prueba testimonial. En cuanto a la prueba documental, pues si son documentos, pues los documentos también deben establecer si son cartas, un ejemplo, cartas de recomendación, quién lo recomienda, fecha, hacia dónde va dirigido y qué se busca o qué se establece o qué se espera de dicho documento. Carencia de antecedentes penales se presenta también, tiene la función de ser un medio quizá de descargo, si lo presenta el ente investigador o bien la parte defensora, para una posible sentencia, si existiese la posibilidad de una sentencia condenatoria, para considerar el extremo de que no haya cometido delito alguno anterior, ¿verdad? Y así diferentes documentos que sean pertinentes, útiles y que sean también legales, de acuerdo al artículo 343 del Código Procesal Penal. Está la prueba pericial. La prueba pericial es una de las pruebas reina, se sabe perfectamente que existe valoración de prueba y desde luego que la prueba pericial es fundamental. Los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ellos revisten esas calidades de ser periciales. Dichos peritos pueden extender o proponer sus informes a través de peritajes y pueden ratificarlos, pueden en un juicio oral y público y a la vez poder explicar por qué realizó dicho peritaje, ¿verdad? Dependiendo la clase de delito, el peritaje debe ser específico. Debe ser un peritaje de acuerdo a la naturaleza del delito. Fíjense que pasa en algunas ocasiones que posterior a una apertura a juicio que se deja quizá con el tiempo, 1 año, 2 años, regularmente en juzgados de femicidio por la carga que tiene, posiblemente un juicio oral y público se lleva a cabo 2 años después aproximadamente. Y eso se los digo porque efectivamente yo tengo señaladas algunas audiencias para el año 2024 y 2025 incluso. ¿Y por qué? Por la carga de trabajo que tienen.
Entonces, si existe algún perito que ya no trabaja para la institución, pues el ente investigador debe localizarlo. Debe localizar a ese perito para que comparezca a un juicio oral y público y ratifique el documento que él faccionó en nombre de la institución para la cual trabajaba, ¿verdad? Sin embargo, si no apareciera o no estuviera, a veces el Ministerio Público solicita otro perito, pero acá entonces ya el medio de prueba ya considero en lo personal que ya no es el idóneo y ya no reviste las calidades de ser de carácter científico. ¿Por qué? Porque quien facciona el documento o el peritaje es la persona que debe ratificarla, no otra persona. Esto en cuanto a medios de prueba periciales. También lo hay medios de prueba materiales, ¿verdad? Si existe evidencia material, si fuese un delito de robo, pues obviamente un arma de fuego, arma blanca, alguna vestimenta determinada, el croquis, en este caso, la escena del crimen, ¿verdad? Son situaciones que pueden proponerse como medios materiales. Y por supuesto, en la actualidad también los medios audiovisuales también son pertinentes. Los medios audiovisuales pueden ser a través de audios o a través de videos, videocámaras, etcétera, etcétera, si funcionan de parte de entidades estatales, no estatales, si son centralizadas o descentralizadas, hablemos de la municipalidad, y entonces definitivamente revisten de mucha importancia para el esclarecimiento de una verdad histórica, ¿verdad? De una verdad histórica en un juicio oral y público que reviste el artículo 5 de la ley del Código Procesal Penal, que es los fines que establece los fines del proceso. Entonces, esto se lleva a cabo a través de esa audiencia de ofrecimiento de prueba, en la cual pues cada sujeto procesal, cada sujeto dentro de esa audiencia de ofrecimiento de prueba ofrece los mismos o son los medios de prueba pertinentes, adecuados, y la otra parte tiene derecho a objetarlas, ¿verdad? Si en dado caso el Ministerio Público propone, por ejemplo, cajonero, una prevención policial, pues se considera que podría ser abundante porque ya no reviste las calidades como en una primera declaración. ¿Por qué? Porque los agentes captores pueden ser propuestos para declarar en un juicio oral y público, entonces se considera impertinente o abundante el escrito de prevención policial. Se los pongo como ejemplo. Entonces, la otra parte puede oponerse a ese medio de prueba. Entonces, cada una de las partes puede oponerse a los medios de prueba de la parte contraria. Pero quien determina qué prueba es admitida y qué prueba es rechazada es el juez contralor, el juez de primera instancia que conoce el proceso. Esto es en cuanto a lo que es la fase intermedia y el ofrecimiento de prueba, que conoce también el mismo juez que conoció la fase intermedia. Hasta acá llegamos con lo que es la fase intermedia. Si no tienen dudas, y pues continuamos con el programa. Caso contrario, pues puedo detenerme un momentito por si a alguien no le quedó bien claro el tema de la audiencia intermedia, cuáles son las características de la audiencia intermedia y obviamente qué es lo que se debe conocer en esa audiencia de ofrecimiento de prueba que se lleva a cabo posteriormente. Si tienen alguna duda hasta ese momento, caso contrario, pues continuamos con el programa del presente curso. Licenciado, una pregunta. Dentro de la fase, como usted mencionaba, que si el perito ya no labora para la institución, hay que localizarlo para que pueda dar su análisis, su peritaje. No, y si el perito ya no existiera, ¿verdad? Ya no viviera, ¿qué pasa en ese proceso? Ok, gracias, Lori. Excelente punto de vista. Sí, efectivamente, recordemos algo. Quien está obligado a presentar sus medios de prueba es quien propuso. Un ejemplo, si ves por el lado de los peritos, pues es el Ministerio Público regularmente quien ofrece peritos. Resulta que la persona ya no se puede localizar porque ya no trabaja en la institución. Bueno, pues algún número telefónico, alguna dirección para determinar que sea fundamental
para ser examinado en un juicio oral y público. Caso contrario, si es por fallecimiento o la persona ya no está viva, pues entonces debe informar el sujeto que propuso, el sujeto procesal que propuso a dicha persona, al juez, de que la persona pues por fallecimiento no comparece. Entonces se debe renunciar a ese medio de prueba. Entonces no queda más que renunciar. Caso contrario, pues entonces el juez ordena que se lleve a cabo la conducción. Aquí hablamos de un tema de la conducción como una de las maneras. ¿Qué pasa? Se cita a la persona a un juicio oral y público en calidad de testigo, ya sea por el Ministerio Público o por una de las partes o de la parte defensora. Si la persona no comparece por su cuenta, como recuerde que en el escrito de ofrecimiento de prueba está el número telefónico de dirección de la persona, pues entonces el juez ordenaría para la próxima audiencia que se ordene su conducción por la fuerza pública. Los agentes de Policía Nacional Civil van al lugar donde se encuentra la persona y si se encuentra, pues obviamente la van a conducir para que se presente a ese juicio oral y público. Si no se localiza, entonces se le advierte al sujeto procesal que propuso la prueba, en este caso si es testimonial, si es pericial, que se encargue de localizar a la persona. Si la persona no se localiza por el sujeto procesal que lo propuso, pues entonces el juez sugiere que la persona se le pueden dar 2 y hasta 3 oportunidades. Caso contrario, pues se renuncia a ese medio de prueba, si es testimonial o pericial, de conformidad con el artículo 19 de la ley del organismo judicial, en la cual pues se renuncia. ¿Por qué? Porque no comparece o no se localiza a la persona. Y así puede también pasar con las personas que pueden ser testigos, que por fallecimiento, regularmente los agentes de Policía Nacional Civil están en una comisaría y los envían a otra comisaría en un departamento lejano. Bueno, es quien lo propone, quien tiene que localizarlo, porque es un medio de prueba que le va a ayudar a su tesis, ya sea acusatoria o de defensa, por haber propuesto a la persona, y debe localizar entonces por su cuenta propia o a través de la institución para que comparezca, ¿verdad? Es importante. O sea, cada sujeto procesal tiene la obligación de presentar sus medios de prueba. Gracias, licenciado, pero sí necesito yo evidenciar o documentar todo el proceso que hice de buscar, de que no apareció, o incluso si ya no existiera la persona, pues presentar el acta de defunción y todo ese proceso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eso es a través de un documento, que extiende el Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, si uno no tiene la certeza de que por fallecimiento ya no sé, pues entonces al ignorar su procedencia, con eso es suficiente. Muy bien, gracias, licenciado. A sus órdenes. Muy bien, entonces continuamos en cuanto a lo que, previo a iniciar con el juicio oral y público, a lo que establece la valoración de la prueba. Fíjense que hay diferentes temas que tienen que ver con la prueba, y fíjense que el Código Procesal Penal no establece esa valoración que se le debe dar a determinada prueba. Simple y sencillamente establece algunos artículos que considera que son relevantes para establecer esos medios de prueba, pero no establece cuál puede ser reviste más importancia que otro. Sin embargo, es utilizando el sentido común que la prueba, al analizarla, pues la prueba pericial es la que reviste de más importancia. Una prueba que es valorada por un perito experto en arte o conocimiento. En este caso, si es un perito que trabaja para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pues entonces se considera que la prueba es científica, ¿verdad? Entonces, a ellos se le da una mayor importancia en cuanto al tema de la valoración de esa prueba. Y posteriormente, también es fundamental la declaración testimonial. En segundo plano, la declaración de la parte agraviada, y también la declaración de la parte acusada, en este caso en un juicio oral y público ya es acusada,
y desde luego, siempre y cuando pues, cada sujeto procesal tiene derecho a ejercer su contradictorio o su contrainterrogatorio e interrogatorio, ¿verdad? En este caso, para determinar si la persona posiblemente esté o no mintiendo, ¿verdad? Porque también son temas que debe tener mucho cuidado, más que todo el ente contralor. En este caso, si se lleva a cabo ya la valoración de prueba, ya nos estamos imaginando el inicio de un juicio oral y público, nos estamos imaginando un debate. Entonces, ya sea el tribunal integrado o un tribunal unipersonal, debe obviamente tener ese conocimiento de la sana crítica, de la experiencia, ¿verdad? E inclusive de la psicología para determinar si una persona está o no mintiendo. En este caso, entonces, según el autor del libro, pues la valoración de la prueba es la operación mental mediante la cual el juzgador, dice, evalúa el poder de convencimiento del contenido de los elementos probatorios, o sea, de los medios de prueba, que han sido admitidos en el proceso y que le son necesarias o necesarios para elaborar la decisión que adjudicará esa controversia. Entonces, ejercicio que realiza en cada pieza probatoria y luego sobre todas ellas. Es el momento culminante y decisivo de esa actividad probatoria. Entonces, en este caso, entonces podemos analizar que valorar la prueba significa analizar el contenido de un medio de prueba que produce convicción en el juez a fin de establecer por qué se le concede cierto peso de esa prueba, ¿verdad? O sea, la valoración de la prueba es la actividad de percepción por parte del juez de los resultados de la actividad probatoria que se realiza en un proceso. Además, distingue la valoración de la motivación, pues señala que esta es la puesta en manifiesto de esa percepción. Esto, obviamente, es la motivación que va más allá de la valoración. Por eso les digo que un juez debe tener esos conocimientos, esa experiencia, esa psicología, para tener esa percepción, para analizar lo que se está valorando en un juicio oral y público. Y entonces, podemos quizá como una definición de lo que es la valoración de la prueba, que es el conjunto de normas conforme a los cuales o a las cuales se regulan las pruebas en el enjuiciamiento y su forma de evaluarlas. Es decir, a través de cada sistema probatorio podemos saber cuáles pruebas pueden llevarse al proceso y qué valor demostrativo van a representar. Esto es en cuanto a una posible definición de la valoración de la prueba. Hay otros que piensan que la valoración de la prueba consiste en una actividad procesal eminentemente racional, necesaria y determinante para resolver sobre el tema probantium, o sea, el tema probatorio, ¿verdad? Y hay dos fases sucesivas e inseparables. Una actividad cognoscitiva rigurosamente estructurada y selectiva dedicada a interpretar el significado de los medios probatorios válidamente incorporados en el proceso, considerando a cada uno, ya sea por su mera individualidad o como componente de un conjunto de su clase o en contraprestación de los demás. Y al final, en relación sistemática con la totalidad acumulada de los mismos. Entonces acá, cuando hablamos de valoración de la prueba, no se trata de saber si el juez puede perseguir la prueba de los hechos con iniciativa propia, o si debe ser un espectador del debate probatorio, sino que en este caso determinar cuáles son los principios que debe tener en cuenta para apreciar esas pruebas aportadas al proceso de una manera u otra, y cuáles los efectos que puede sacar de cada una o de cada uno de los medios de prueba. Entonces,
Esto es importante y para ello, en cuanto al sistema de valoración de prueba, cuando hablamos de la valoración de prueba, pues existe un sistema de valoración de prueba. Cuando hablamos de sistemas de valoración de prueba, pues está, como en primer lugar, está la prueba legal o tasada. También está el sistema de íntima convicción, que es la segunda, y obviamente el tercero, que es el sistema de sana crítica. Estos son los sistemas de valoración de prueba. Entonces, considero relevante que tomen ustedes en cuenta estos sistemas de valoración de prueba. En primer lugar, el sistema de la prueba legal o tasada. En este caso, cuando hablamos de la prueba legal o tasada, es el legislador el que tasa el valor de los medios de prueba, señalándole al juez, ¿verdad? Las condiciones que aquellos deben reunir para ser eficaces. O sea, en este caso, quien legisla le indica al señor juez cuáles son los, por qué, por dónde o cómo debe resolver de acuerdo a esta prueba legal o tasada. Y es a través de los creadores de leyes, ¿verdad? Entonces, aquí como que limitan la independencia judicial, hablando puramente en cuanto al tema de un criterio personal. ¿Por qué? Porque el legislador puede crear un sistema de valoración de prueba de acuerdo a esta prueba legal o tasada y que en base a eso se debe respetar. Y recordemos que un juicio oral y público es contradictorio y ningún juicio es igual a otro. Entonces, yo creo que por eso no reviste de mucha importancia este primer sistema de valoración de prueba, que es ni más ni menos que la prueba legal o tasada. Entonces, acá también platicamos de lo que es el sistema de íntima convicción. Cuando hablamos del sistema de, bueno, vamos a tratar de ampliar un poquito más, estamos en tiempo, en cuanto a lo que es la prueba legal o tasada. En este caso, en el sistema de prueba legal o tasada, es la ley la que prefija de modo general la eficacia conviccional de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia, ¿verdad? Aunque obviamente esto pues, genera ciertas situaciones no adecuadas o contradicciones. O sea, a la inversa, señalando los casos en que no puede darse por convencido. En este caso, entonces, ya se rige por un lineamiento del cual pues a veces puede que no sea verídico, ¿verdad? Otro punto de vista en cuanto a esta prueba legal o tasada es que este sistema se da cuando la ley prefijada, de modo general, la eficacia probatoria de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones debe darse el juez convencido de la existencia de un hecho o circunstancia. Este sistema es propio del sistema inquisitivo que rigió en épocas de, obviamente ustedes saben perfectamente en cuanto a este tema de uno de los sistemas, que era un sistema procesal denominado el sistema inquisitivo, en el cual pues inclusive no daba la oportunidad de que las personas tuvieran derecho a defenderse, a ejercer su defensa, y que inclusive un juez era juez y parte en un proceso. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta lo que es la prueba legal o tasada, porque reviste que se deben respetar ciertos lineamientos que el legislador ordena. Muy bien, esto es en cuanto al tema de la prueba legal o tasada. Ahora, el sistema de íntima convicción. En cuanto al sistema de íntima convicción, la ley no establece regla alguna para la apreciación de las pruebas. El juez es libre de convencerse según su íntimo parecer de la existencia o inexistencia de los hechos de la causa. En este caso, valora aquellas pruebas según su leal y saber entender, ¿verdad? A esta característica debe agregársele otra. ¿Cuál es la existencia de la obligación de fundamentar las decisiones judiciales? Pero ello no significa en modo alguno la autorización para sustituir la prueba, ¿verdad?
por el arbitrio, ni para producir veredictos de carácter irracional, sino un acto de confianza en el buen sentido de la palabra. Debe haber racionalidad. Entonces, si bien este sistema propio de los jurados populares tiene una ventaja sobre la de la prueba legal o tasada, pues no ata la convicción del juez a formalidades preestablecidas, como lo es la prueba legal o tasada, muchas veces ajenas a la verdad real. Presenta como defecto evidente el de no existir la motivación del fallo, generando el peligro de arbitrariedad, ¿verdad? Y por ende de injusticia. En este caso, en cuanto al tema, el tema del segundo sistema, que es la íntima convicción, es en base entonces únicamente a la propia convicción, valga la redundancia, y al propio conocimiento que tiene el juez que conoce el proceso. Según un pensador, establece que en el sistema de íntima convicción, la persona toma su decisión sin tener que basarse en reglas abstractas y generales de valoración probatoria, sino que en base a la prueba presentada debe decidir cuál es la hipótesis que estima como cierta. A diferencia del sistema de sana crítica razonada, no se exige la motivación de la decisión. Este sistema es propio de los procesos conjurados, ¿verdad? Cuando hablamos de procesos conjurados, ustedes saben perfectamente en cuanto al derecho, el derecho comparado, que pues, analizamos acá en nuestro medio, en el sistema guatemalteco, pues está el juez de paz, el juez de instancia, posteriormente están los tribunales. Los tribunales se componen por un juez unipersonal y si van a conocer delitos de lesa humanidad, pues entonces van a haber jueces integrados. Cuando hablamos de un tribunal integrado, pues son hasta 3 jueces. Eso ya ustedes ya lo saben perfectamente. Y desde luego que existe el derecho comparado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está el juez y tiene a su grupo de jurado, que pueden ser compuestos hasta por, no sé si estoy mal, 9 personas. Estas personas son las que emiten su veredicto al final y él pues él le da lectura a ese veredicto o a esa sentencia por el mismo análisis de cada uno de los que integran dicho jurado. Entonces acá se da como un ejemplo el sistema de íntima convicción, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con una persona que se identifica con X o Y circunstancias que reviste dicho delito? Ya sea porque se esté a favor o en contra, pues yo creo que su punto de vista, o de acuerdo a su íntima convicción, puede ser negativa o positiva de acuerdo a la tendencia que tiene, ¿verdad? Entonces, esta es una de las críticas que se le hace a este sistema de valoración de prueba, que se denomina íntima convicción. Esto es en cuanto a, no sé si ampliando un poco más en cuanto a la íntima convicción, pues a este sistema, pues las partes pueden libremente someter cualquier prueba y el juez podrá también libremente evaluarlas. Existe la libertad tanto de ofrecer como también de evaluación, ¿verdad? Esto es en cuanto al tema de la íntima convicción. Y el tercer sistema de prueba. El tercer sistema de prueba, en cuanto a la valoración, en cuanto a ese sistema de prueba, es la sana crítica. La sana crítica creo que es la que más se adapta y se adopta en el medio o territorio guatemalteco. En este caso, cuando hablamos de la sana crítica, según análisis de un manual, el manual del fiscal, pues el juez debe convencerse sobre la confirmación o no de la hipótesis, pero en base a un análisis racional y también lógico. Por ello, es obligatorio que el juez motive sus decisiones, demostrando el nexo entre sus conclusiones y los elementos de prueba en los que se basa.
¿verdad? Entonces, la motivación requiere que el juez describa el elemento probatorio y realice su valoración crítica. En este caso, la motivación es requisito esencial en la sana crítica, ya que de lo contrario, la resolución del juez sería incontrolable y podría ser arbitraria. Y acá, pues entonces sí podemos mencionar que el Código Procesal Penal establece en el artículo 186 y también el artículo 385 ese sustento en cuanto al tema de la sana crítica. Si bien la valoración de la prueba es tarea eminentemente judicial, el fiscal deberá recurrir a la sana crítica para elaborar su hipótesis y fundamentar sus solicitudes. Esto es básico en cuanto al sistema de sana crítica. Entonces, un juez a la hora de emitir una resolución, ya sea condenatoria o absolutoria, a través de esa resolución, pues obviamente tiene que motivar y tiene que expresar qué fue lo que motivó a que diera esa resolución, ¿verdad? En este caso, debe sustentarse en ley. Y para ello, pues es importante darle lectura quizá a esos dos artículos. ¿Algún compañero o compañera que pueda leerme el artículo 186 del Código Procesal Penal? Muy bien. ¿Se lo leo, licenciado? Gracias, por favor. Artículo 186. Valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean expresamente previstas en este código. Muchas gracias, Cintia, muy amable, se lo agradezco. ¿Y qué establece el artículo 385 del Código Procesal Penal? ¿Algún compañero o compañera? Muy bien. El artículo 385 del Código Procesal Penal establece la sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Entonces, de los tres sistemas de valoración, la sana crítica es la que se adecúa y es la que acepta nuestro Código Procesal Penal. Esto es en base al artículo 186 y 385 del Código Procesal Penal. Claritos estamos con eso, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien. Entonces, hay reglas, ciertas reglas que debe llenar la sana crítica, pero se las voy a ilustrar o leer porque están dentro del contenido del libro. Sin embargo, pues considero no tan relevante. Yo creo que es más importante que ustedes tomen en cuenta estos tres sistemas de valoración de prueba, cuál es la aceptada en nuestro medio y por qué, ¿verdad? Y de qué se trata el sistema de sana crítica. Pero también es importante cuáles son esas reglas de la sana crítica. En primer lugar, solamente se prueban los hechos alegados en tiempo y forma, según una de ellas. La segunda, los hechos por probar deben ser controvertidos. Tercera, en este caso, corresponde aplicar primero las reglas de la prueba tasada, según ese análisis. Cuarta, es necesario ordenar los medios de prueba en una graduación estática que nos presente los que son más falibles que otros y que tiene que ser más
certeros, documental, informativa, confesional, pericial, perdón, y testimonial. O sea, hay un orden. Ya la próxima clase vamos a analizar de lleno lo que es el inicio del juicio oral y verán ustedes que lleva un orden en cuanto al tema de esa valoración de prueba. Y ese orden no se debe alterar, salvo que sea necesario o a petición de parte, pero esto regularmente se inicia y obviamente se debe respetar ese orden. Quinta, en función de los hechos de la causa, hay que buscar por medio de la faz dinámica de la prueba los medios idóneos correspondientes a cada hecho, ¿verdad? Número 6. Para poder tener la comprensión final del conflicto, hay que examinar los medios en su conjunto y coordinarlos con los hechos a fin de obtener una solución única. Número 7. Cuando los restantes elementos no sean suficientes, hay que aplicar las presunciones. En este caso, obviamente, no se pueden en derecho penal aceptar presunciones. Número 9. Como última vía para determinar los hechos, se resultarán útiles las reglas de la carga de la prueba. Novena. Finalmente, habrá que narrar el desarrollo de la investigación y de las conclusiones sobre el conflicto de modo tal que el relato demuestre que se ha adquirido certeza en virtud de un procedimiento racional controlable, donde también se podrá utilizar como elemento corroborante la conducta de las partes en el proceso, según algunas de las reglas de la sana crítica. Pero, obviamente, nosotros nos guiamos específicamente por la experiencia, por la psicología, ¿verdad? Y obviamente bueno, son tres: la experiencia, la sana crítica y el conocimiento de ley, obviamente. Hay libertad probatoria, desde luego que lo hay, pero siempre y cuando no violenten las reglas contenidas en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Y ojo con esto: todo medio de prueba que fue admitido en un ofrecimiento de prueba, en la audiencia de ofrecimiento de prueba, es la única prueba que puede ser valorada en un juicio oral y público. Prueba no aceptada o no propuesta no podrá valorarse en un juicio oral y público. Y en esto, pues, a veces el ente investigador propone algunos medios, los cuales en su momento no fueron ofrecidos. En este caso, pues, la otra parte puede oponerse, obviamente. Se nos fue el link.
Compañeros, ¿me escuchan? Ahora sí, licenciado. Ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo estuve hablando sin que me escucharan? ¿Un par de minutos? 5 minutos. Como 5 minutos. Ay, Dios mío, pero sí me captaron lo que es sistema de valoración de pruebas, anacrítica, sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya, entonces solamente el tema de los principios que rigen la prueba, que son 5. Entonces se los voy a enumerar y les voy a terminar de explicar el próximo martes, previo al inicio del análisis del juicio oral, que vamos a utilizar martes y jueves. Principios que rigen la prueba: la inmediación, como inciso A; contradicción, inciso B; publicidad, inciso C; legalidad, inciso D; unidad, inciso E; y idoneidad, inciso F. Estos, pues, si tienen alguna duda, pues yo se los explico en cuanto a qué consiste cada uno de estos principios que rigen la prueba. Perdón, licenciado, ¿los puede repetir? Con mucho gusto. Principios que rigen la prueba. Inciso A, inmediación. Inciso B, contradicción. Inciso C, publicidad. Inciso D, legalidad. Inciso E, unidad. E inciso F, idoneidad. Estos son los principios, los 6 principios que rigen la prueba. Sí, si ustedes gustan, me recuerdan y les explico cada uno de ellos así de forma precisa el próximo martes, más que todo por la hora. Entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Gracias, licenciado. Gracias, Lee. Feliz tarde, Lee. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto. Feliz tarde, Lee. Para los que me escuchan, hoy en la noche voy a subir las notas del segundo parcial. Gracias, Nick, muy amable.